Iglesia Manuel, muy buenos días. Esperamos que se encuentren muy bien ustedes allá desde sus casas y queremos pedirles que en este día su condición sea de mucho gozo, de mucha alegría, de mucha paz y que podamos escuchar de la palabra del Señor y pasar una muy buena mañana. El Salmo 68, versículo 3 dice: Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Qué buena palabra para poder iniciar este servicio y que quiero poner todo en manos del Señor. Para ello, invito a mi hermano Michael para la oración. Hermanos, buenos días. Vamos a orar esta mañana. Vamos a orar. Señor y Dios, tú eres bueno para con nosotros. Gracias porque nos das razones para cantar, para glorificarte, para exaltarte día tras día. Gracias por este día nuevo que nos das y gracias, Señor, por lo que tú haces en nuestras vidas. Gracias te damos por las provisiones, por los trabajos, por todas las cosas que nos das día tras día para glorificarte a ti. Gracias por los hermanos que están ofrendando, gracias por los hermanos que están dispuestos a dar más allá de sus fuerzas, porque saben el privilegio enorme que nos conlleva a ello. A ti gracias por lo que haces. Esta mañana rogamos por la dirección de este servicio. Glorifícate en medio de nuestras casas, en nuestras familias, para que tu nombre y solo tu nombre sea exaltado. A ti te dejamos todo en tus manos. Amén. Bueno, queremos pasar este tiempo de cantar y glorificar a nuestro Dios. Y creemos en todo lo que la Biblia nos dice. Y cantamos lo que ella misma nos dice. Y en medio de todas las incertidumbres, de todas las cosas que estamos viviendo, la Biblia nos dice y nos da toda la seguridad que pase lo que pase, nada nos puede separar de su mano. Y así es esta canción que invito a que canten desde su casa. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Así que los invito a cantar esta mañana. Pero
y cantamos de lo que es nuestro Dios. Y la Biblia nos dice: tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Y cantamos lo que Él era, lo que es y será. Y así podemos decir esta mañana: Dios, eres mi todo. Así invito a los hermanos del coro a que nos acompañen a cantar esta canción. Este es mi deseo, honrarte a ti, con todo mi ser, te adoro a ti, con todo lo que tengo. Te alabaré, mi adoración eres tú. Este es mi deseo, honrarte a ti, con todo mi ser, te adoro a ti, con todo lo que tengo, te alabaré, mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón a ti, Señor. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Haz tu obra en mí, El COVID-19 nos tomó por sorpresa y ha crecido la necesidad dentro de nuestra congregación. Por esta razón, creamos el link Provisión Cero, pensando en aquellos hermanos que necesitan una ayuda. Solo debes dar clic en el enlace y luego enviar el mensaje automático. Nos comunicaremos contigo. Así que No te pierdas la reunión de niños todos los sábados
a las 4 de la tarde por Zoom. La cuarta razón es porque allí en la ventana 1040 se encuentran los pobres del mundo, es decir que allí encontramos la mayor población mundial en situación de pobreza y escasez, ya que 8 de cada 10 personas se encuentran en una situación de pobreza extrema. La quinta razón es debido a los grupos etnolingüísticos mayoritarios, porque allí hay una multiplicidad de variedades étnicas y lingüísticas, es decir, hay muchos grupos étnicos, ya sean indígenas o negros, que tienen una serie de rituales y estilo de vida y nunca han escuchado el Evangelio, y también otros grupos que tienen una gran variedad de idiomas y de lenguas que aún no son conocidas. Estos grupos se encuentran mayoritariamente en el continente africano y en el asiático. La sexta razón es debido a que allí encontramos las ciudades más grandes del mundo, es decir que 2/3 de la población mundial habita allí, y cada población, ya sea en cada ciudad o cada país de la ventana 1040, supera el 1.000.000 de habitantes. La séptima y última razón es debido a que esta región ha sido considerada como el bastión de Satanás, porque durante siglos la ventana 1040 ha sido una región con menos oportunidades de predicación, es decir, que no han escuchado el Evangelio de Cristo, por lo cual nosotros como creyentes debemos orar y debemos cumplir la misión que el Señor nos dejó en Hechos 1:8, y también recordar San Mateo 24, versículo 14, que nos dice: y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Bueno, mis hermanos, ahora queremos invitarles a que abran sus Biblias en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 28. Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, vamos a leer del versículo 1 al versículo 10. Dice la palabra de Dios: estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos, a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Versículo 7. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos, nos cargaron de las cosas necesarias. El Señor bendiga su palabra. Estimado hermano, tenga usted muy buen día. Agradecidos con el Señor por lo que hemos podido compartir en esta mañana ya. Le damos gracias a Dios porque cuida de nuestras vidas. Rogamos al Señor que sigamos en ese cuidado, en esa prevención que debemos tener en estos días
que podamos gozarnos viendo su misericordiosa mano sobre cada uno de nosotros. Pues bien, estamos mirando el último capítulo del libro de los Hechos. Esperamos más o menos en unos 3 domingos poder terminar este libro y poder examinar un poquito lo que Dios tiene para nosotros en cuanto a lo que es la iglesia local. Hemos visto desde el principio que quien es el gran protagonista de este libro es el Espíritu Santo. Él es quien continúa haciendo la obra de lo que Cristo inició. Él continúa ahora guiando al pueblo del Señor, guiándolo a hacer las cosas que debe hacer. Pensando un poquito en esa imagen del capítulo 2, que fue repartido como lenguas de fuego, pensando en el bautismo del Señor Jesucristo, en el que Él desciende como en forma de paloma, mirando algunas de las obras que el Espíritu Santo hace a través de todo este libro. Pensamos que Él fue anunciado por Cristo en Hechos, en el capítulo 1, en el versículo 2, fue prometido por el Padre también allí en el capítulo 1, también descendió a los creyentes, vemos ahí empezando el capítulo 2, y podríamos seguir mirando todo lo que Él hace en cada uno de los creyentes. Llegamos al capítulo 13 y vemos cómo el Espíritu Santo hace que entre en escena este hombre importante que hemos seguido, Pablo, y a quien estamos acompañando. También vemos que es él, no solamente en su ministerio, sino que ahora en el final de su etapa, de su carrera, como él mismo lo dice, es quien guía a Pablo para que esté en Jerusalén y lo lleva ahora hasta Roma. Y vemos cómo esto sucede desde allí en el capítulo 21 del libro de los Hechos. Toda la gloria es para el Señor y debe continuar siendo para Él. No hay nadie más que deba tener toda la honra y toda la gloria. Es Dios mismo, es Cristo mismo, es Dios por medio del Espíritu Santo quien merece toda la honra y toda la gloria. Ahora que se acerca el final de la vida de Pablo, Dios nos va a permitir ver el testimonio de Pablo, y Dios se va a encargar de cuidar ese buen testimonio que ha tenido este hombre. Si usted mira Romanos en el capítulo 9, en el versículo 33, nos dice: tal como está escrito, he aquí pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de escándalo, y el que crea en él no será avergonzado. Y en lo que hemos leído vemos que Pablo llega a ser nombrado como un asesino, y Dios se va a encargar de cuidar su testimonio. Dice en 1 de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 6, pues esto se encuentra en la Escritura: he aquí pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Está hablando de Cristo, y podemos decir de lo que está sucediendo en Pablo. Y usted esa referencia en esas dos citas del Nuevo Testamento la encuentra en Isaías capítulo 28, versículo 16. Puede usted mirarlo más adelante. Es esto lo que pasa en esta porción. Pablo, como les decía, es catalogado un asesino. Obvio, llega como un preso, y por la situación que sucede allí, las personas, sin conocerlo, sin saber de él, dicen: es un asesino, y vamos a mirar por qué consideran esta situación. Veo terminando este capítulo, lo veo como un gran homenaje que le hace Lucas a Pablo. Si bien es cierto, Dios merece la gloria, Pablo no sale de su obra como si hubiera sido tal vez una persona que no sirvió, que no hizo su labor juiciosamente. Vamos a darnos cuenta que Lucas hace un buen homenaje en dos aspectos principales de la vida de cualquier creyente. Uno de ellos es precisamente el testimonio
nada más importante para nosotros como hijos de Dios, el testimonio, nuestra forma de vida, nuestra manera de vida. Y la otra, Lucas le hace un homenaje a Pablo en cuanto a su ministerio, como aún en la última etapa, en la parte final de su etapa, de su trabajo, él muestra cómo él sigue siendo fiel en su ministerio. Por lo tanto, quisiera que en esta mañana nosotros estuviéramos hablando del poder del testimonio del creyente. El poder del testimonio del creyente. Es importante que hablemos de este tema porque, sabe, para muchas personas hoy en día esto no tiene valor. No es de mucha preocupación cuál es su testimonio. Sencillamente vamos por ahí diciendo o creyendo que con decir o que de nuestros labios salga Dios, 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 eso ya es lo importante. Estamos considerando muchas veces que eso es el testimonio. Vamos a darnos cuenta que esta sociedad urgentemente necesita de este ejemplo de vida nuestro. La sociedad necesita que nosotros les enseñemos cuál es la forma que Dios, de la cual Dios habla. Usted lo mira, Romanos en el capítulo 10, versículo 14 nos invita a cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído, cómo creerán en aquel de quien no han oído, y cómo oirán sin haber quien les predique. Y recuerde, no es solamente hablar, no es solamente decir cosas, es vivir, porque así predicaba Cristo, así predicó Pablo exactamente. Su testimonio es tremendamente impactante. Y por eso nosotros necesitamos aprender y recordar esto. Recuerde, aún el Espíritu Santo decía y nos dice a nosotros, como le dijo a Pablo, que ellos serían testigos, ¿cierto? Que él recibiría el poder del Espíritu Santo, no para sentirse más grande y más poderoso, sino que él lo recibiría para que pudiera dar un testimonio claro, preciso y conciso del Señor en toda Jerusalén, en toda Judea, en toda Samaria y hasta los últimos lugares de esta tierra. Y nosotros continuamos con ese trabajo. Somos nosotros los que estamos llamados a hacer esa labor. Y doy gracias al Señor por estas semanas en las cuales estuvimos capacitándonos en esos elementos básicos para continuar en la obra que el Señor nos ha encomendado. Entonces, quisiera que miráramos esta parte del poderoso testimonio del creyente, de ese poder que tiene ese testimonio. Quisiera que lo miráramos en un bosquejo de 4 partes. La primera es la niebla del testimonio. ¿Qué es lo que enturbia el reluciente testimonio que debemos dar? ¿Qué es eso que está enturbiando y que puede llegar a enturbiar, a opacar o a oscurecer ese testimonio que debe ser brillante en nosotros? Lo segundo, ¿cuál es la fuerza del testimonio? Esto, como todo en el Señor, es que Él es quien hace por nosotros. Ese poder que tenemos depende de Él y vamos a mirar cómo Él nos capacita para que podamos tener una fuerza en nuestro testimonio. Obviamente ese testimonio habla de la gracia de Dios. Por esta gracia del testimonio de nuestra vida podemos bendecir a otros. Y por eso viene la cuarta parte de la bendición del testimonio. Es Cristo siempre quien bendecirá nuestras vidas. Él siempre está dispuesto para que nosotros, aún por medio de incrédulos, podamos ser bendecidos, podamos recibir esa gran bendición. Y en esas 4 partes es que vamos a mirar este estudio en esta mañana. Y antes de ello, obviamente, debemos pedir la guía de nuestro buen Señor. Padre Dios, te damos gracias a ti por este tiempo, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias también porque nos permites, Dios, ver un buen homenaje que Lucas hace a este hombre quien sirvió fielmente, de quien seguramente muchos de nosotros hemos tomado ejemplo y anhelamos de todo corazón
servirte esforzadamente. Te damos gracias, Señor, por el buen testimonio de este siervo tuyo. Muchísimas gracias, Señor, porque ahora nos ayuda a pensar y a aplicar para nuestras vidas las diferentes facetas de este importante hecho en nuestras vidas, y es que hemos sido transformados por ti, Padre, para poder dar un testimonio claro y fehaciente. Rogamos que tú hables, Señor, por medio de este siervo. Te ruego, Dios, que tú me guíes en tu escritura para poder edificar. Gracias, Señor, te doy por edificar mi vida en primera instancia. Te ruego que pueda ser así en este día para con mis hermanos. Te agradecemos mucho y rogamos tu guía y tu dirección en el nombre precioso de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Entremos a este punto pensando en la pregunta: ¿qué es lo que enturbia el reluciente testimonio que deberíamos dar? ¿Qué es lo que hace que se enturbie ese testimonio? Nos dice Hechos en el capítulo 28, versículos del 1 al 5. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapando del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Como vemos y como recordamos en el capítulo 27, dejamos a Pablo y a todos los que venían en el barco, los dejamos llegando a la orilla, a la playa, algunos nadando, algunos en maderas del barco, y el barco completamente destruido, sin nada. Llegan ellos pues a este lugar, llegan a un lugar y pues no saben exactamente qué hay, qué lugar es. Llegan las personas, los conocidos del sitio, y empiezan a entablar una conversación, y seguramente muy rápido de alguna manera entendieron que estaban en Malta. Vemos que las personas son buenas, mostraron amabilidad, toda clase, podríamos decir literalmente, mostraron toda clase de atenciones. Eso es lo que podríamos decir. Pensemos, aún encendieron una hoguera, seguramente trajeron tintico. Bueno, no sé si trajeron, si traerían este tintico, esto es más de este lado, pero trajeron seguramente algo calientico para que ellos estuvieran bien. Trajeron seguramente alimento, tal vez trajeron ropa seca que los abrigara, y seguramente atendieron a los heridos que salieron en este naufragio. Pero Pablo, para no pasar de recostado, va y busca unas ramas, y realmente parece que él trae una buena cantidad de ramas, una brazada de leña, y la coloca al fuego. Lamentablemente no trajo solamente ramas, sino que trajo una serpiente, y lo pica, o bueno, más bien deberíamos decir, y lo muerde. Las serpientes muerden. Lo muerde, y todos los maltenses se quedan allí mirándolo, se quedan allí esperando qué va a suceder con él, y se quedaron durante un buen tiempo esperando qué sucedía con él, en qué momento moría. Y esto les hace pensar que él es un asesino, realmente que es un hombre malo, y que aún la justicia, por eso es que no lo deja vivir. Si miramos un poquito, en un momentico, el versículo 4, en la versión de la Biblia de las Américas, allí vemos un poquito diferente lo que nos dice en ese versículo. Dice: y los habitantes, al ver al animal colgando de su mano, decían entre sí: sin duda que este hombre es un asesino, pues aunque fue salvado del mar,
justicia no le ha concedido vivir. Y lo que destacamos allí es precisamente la personificación que hacen de la justicia. Ellos no son conocedores del Señor. No estamos entonces pensando que ellos están diciendo la justicia de Dios no lo dejó vivir, sino que están pensando justicia no los dejó vivir. Y específicamente están pensando en una diosa, en la diosa Dike, la diosa de la justicia dentro de la tradición griega, ¿cierto? Dentro de todos estos dioses que tienen ellos. Pablo reacciona como debe reaccionar un creyente, ¿cierto? Sencillamente se sacude y echa esta serpiente en el fuego, y si no corrió, seguramente ahí terminó sus días esta serpiente. Podemos pensar que la niebla, entonces, lo que empaña el testimonio, porque Pablo es tildado de asesino, podríamos pensar que lo que enturbia su testimonio son las circunstancias, ¿cierto? Podríamos decir, pobre, mírelo, en medio de semejante situación, viene todo esto y increíble o difícil de pronto que él pueda dar un buen testimonio. Bueno, si pensamos que las circunstancias mismas son las que no permiten que haya un buen testimonio, nos estamos equivocando. Recordemos que las circunstancias solo son un cuestionario en blanco en el cual el Señor nos reporta, nos examina nuestra madurez y nuestro crecimiento en el Señor. Una circunstancia no es buena ni es mala, sencillamente es una circunstancia. Nosotros y la forma en que reaccionamos somos los que estamos manifestando si hemos crecido y si estamos teniendo una madurez en él. Podríamos pensar lo que enturbia el testimonio entonces es la gente. La gente empezó a hablar, la gente empezó a pensar, y de pronto Pablo pues podría haber reaccionado equivocadamente. Pues bueno, no, otra vez no, ese no es lo correcto. Estamos pensando mal si las personas alrededor nos hacen actuar mal. El Señor Jesucristo tuvo muchos detractores. Pablo mismo ha tenido muchos detractores y ha sostenido su testimonio. Ellos han sostenido su testimonio. Entonces podríamos decir lo que enturbia es enfocarnos mal en las cosas que están sucediendo. Si pensamos por un momentico, tal vez usted cuando escuchó la lectura, de pronto dijo, uy, tenemos que hablar de los milagros. Al fin de cuentas hay 3 milagros que se desarrollan allí y es como lo importante, es como lo más sobresaliente. Hablamos de la mordedura de la serpiente. Y esto la verdad no nos debería extrañar. Recuerde que hay una profecía al respecto, Marcos capítulo 16, versículo 18. Tomarán serpientes en las manos y aunque beban algo mortífero no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. Y bueno, allí vemos ese cumplimiento, parte de ese cumplimiento. Pero ojo, no estoy diciendo que eso es algo para practicar. No es que en un servicio regular se esté haciendo, sencillamente es una situación que pasó allí, ¿cierto? Y es algo que veríamos como un cumplimiento. Podríamos decir que es la sanidad del padre de Publio, y recuerde que esto tampoco es nuevo. Usted recuerda a Naamán, usted recuerda a la hija de Jairo, recuerda del siervo del centurión, de la suegra de Pedro. Entonces, pensar que Dios ha sido bueno con ciertas personas que inclusive no le conocen, no es una razón para decir que esto es el centro, estos milagros. Lo otro podríamos decir la sanidad de todos los bárbaros o de todos los de Malta. No podemos decir exactamente ellos, recuerden, son elementos que Dios ha permitido que se hagan para que podamos confirmar una enseñanza que viene de parte de Dios. Es más, quisiera que miráramos rápidamente 2 citas. Lucas capítulo 9 en el versículo 1. Lucas capítulo 9 versículo 1 nos dice, reuniendo a los 12, les dio poder y autoridad sobre todos, por favor resalte, sobre todos los demonios
y para sanar enfermedades. Y en Mateo capítulo 10 en el versículo 1 dice: entonces llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar otra vez toda enfermedad y toda dolencia. Toda enfermedad y toda dolencia. Ahora, si miramos en Mateo capítulo 9, en el versículo 35, y Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Si vemos allí, Cristo es el que hace esto, Cristo es el que otorga esta facultad, pero lo principal, como vemos en Mateo en el capítulo 9, lo principal es que se predicara el evangelio proclamando el reino del Señor, y adicional a ello, como manifestación real de que Él venía de parte del Señor, sucedían estos milagros. Si pensamos en algunas cosas que nos dejan estas porciones, otra vez decimos que Cristo es quien otorga ese poder. También nos damos cuenta que Él lo otorga a sus apóstoles o a los misioneros, si quisiéramos dejarlos en alguien, no en pastores, no en evangelistas, no en televangelistas, no en nadie de ellos, sencillamente en sus enviados. Y otra vez les da autoridad sobre todo demonio, sobre toda condición de estos seres espirituales, y les da autoridad sobre toda enfermedad y sobre toda dolencia. Toda enfermedad, COVID también, sí, claro, si estuviéramos pensando también en el COVID, sería algo así como, se acabó, ¿cierto? Y es algo que me llama la autoridad, porque estamos viendo que no hay tantos hombres que se declaran con el don de sanidad y sanando por las calles, que hay muchas personas ahorita con estas enfermedades. No los vemos por ahí en las calles sanando personas, ni en hospitales, ni en ningún lugar. Antes los vemos muy guardaditos y muy quietecitos, sujetos, ¿cierto?, a esta voluntad. Ojalá esto nos hiciera pensar un poquito a nosotros de esta situación que estamos viviendo, de tantas malos testimonios que estamos viendo de personas que consideran que tienen sanidades y realmente están haciendo lo que están haciendo es sacando un lucro para sí mismos. Bien, entonces recuerde, Dios es quien les da toda autoridad sobre toda enfermedad y sobre toda dolencia. Si usted tuviera, no sé, un dolor de rodilla, si se tuviera ese don, inmediatamente se quitaría. Si usted de pronto tuviera una dolencia de alguna otra clase, no una enfermedad, sino una dolencia, tendrían toda la autoridad para podérsela quitar de en medio. Otro grupo en el que debemos pensar pensando en esta forma en que Dios da autoridad y que se está falseando tanto esto, es en las fake news. Recuerde, no sé si lo dije bien, en estas noticias falsas, en estas páginas que utilizan tanto de esto que está sucediendo, de todo esto que es angustioso, para generar más pánico y para que realmente no estemos caminando con la verdad. Todas estas fake news y todo este tema del bulo, de todas estas cosas que se llaman así, nosotros estamos abrazando muchas de estas cosas y lo que estamos haciendo es generándonos nosotros mismos intranquilidad, y también estamos generando intranquilidad en muchas personas. Si pensáramos en lo que Dios dice, otra vez hablando de este desenfoque que está reinando tanto, deberíamos más bien piense en lo que la palabra de Dios dice, piense en el testimonio que deberíamos estar nosotros dando, piense más bien es que debo vivir la palabra de Dios y no estar aparentando ni estar mostrando algo superficial. Deberíamos estar manifestando el gran testimonio de vida, de la transformación de vida que Dios ha hecho en nosotros.
Eso es lo que vemos en Pablo aquí entonces. Entonces, ¿qué es lo que está nublando nuestro testimonio? ¿Qué es lo que no nos permite dar un testimonio como el que Pablo está dando? Estamos fijándonos en las circunstancias. Ante una circunstancia adversa no podemos dar un testimonio de Dios. ¿Será que si no hay unas situaciones favorables, entonces no podemos hablar bien de Dios? Recuerden, no son las circunstancias. Estamos tal vez fijándonos en las personas a nuestro alrededor y por esto no podemos dar un buen testimonio. No podemos decir que el Señor es allí quien tiene que ser honrado y glorificado. Tal vez estamos pensando es solamente por mi esposa, es por mis hijos, que no puedo dar un testimonio, un buen testimonio. O de pronto decimos, no es porque el pastor no me permite, no me da esa libertad para dar un buen testimonio. Tal vez de pronto estamos pensando en los jefes, en los familiares, en personas que están ahí a nuestro alrededor. Y otra vez, no es así. Nosotros podemos dar un testimonio aún por encima de las personas que estén a nuestro alrededor. Es más, como lo vemos aquí, Pablo, digamos, vence esta situación dando un muy buen testimonio. Tal vez estamos fijando nuestro testimonio en cosas equivocadas, en sanidades, en milagros, tal vez en dar Biblia a las personas. Estamos enfocándonos en cosas que no son correctas. No estamos dándonos cuenta que ser seguidores del Señor, ser cristianos verdaderos, implica tener un testimonio que brille y que reluzca constantemente, que podamos por encima de todas estas cosas nosotros seguir hablando del Señor, de eso tan importante que ha hecho Él en nuestras vidas. Eso es lo que pasó aquí en Pablo, eso es lo que sucedió con él, ¿cierto? Nada hizo que su testimonio fuera claro y que venciera circunstancias, que venciera personas, que venciera el hecho mismo de un milagro. Porque recuerde, él no se quedó y no dijo allí, yo hice este milagro y empezó a tal vez a hablar y a buscar el ego, sino que dése cuenta que en toda esta porción Pablo no habla nada, sencillamente actúa como debe actuar nuestro testimonio. Hechos capítulo 28, versículo 6 nos dice, ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Esto es el relato que nos muestra la fuerza del testimonio. Ahí hay una lucha realmente. En qué momento se cae es lo que están esperando ellos. Y Pablo, desprevenido, ya despreocupado seguramente de esa mordedura, sigue adelante. Esto, como todo en el Señor, recuerde, la fuerza del testimonio en el Señor no depende de nosotros, sino de lo que Él hace en nuestras vidas. Es evidente que la serpiente que mordió a Pablo es venenosa, ¿cierto? De otra forma, los vaquianos no iban a alarmarse ni a decir lo que dijeron. Aunque se desconoce exactamente qué serpiente es, pensamos que es una de las más venenosas porque están casi asegurando lo que le queda es la muerte, no va a sobrevivir. Y sabe, pareciera que no es muy frecuente el tema de las mordeduras de serpiente, pero en nuestros días casi 5,5 millones de personas al año sufren de una situación, de un elemento, una situación con serpientes. Y cerca de la mitad, 2,700,000 resultan siendo envenenados. Tal vez algunos son mordidos, pero muchos de ellos no llegan al punto de ser envenenados con lo que estas serpientes arrojan. La mordedura de serpiente causan aproximadamente 81,000 y hasta 138,000 muertes al año de personas. Entonces es realmente harto este índice.
Usualmente esta situación de mordeduras llega incluso a la necesidad de amputar o dejar incapacitada a una persona. Entonces es contundente, ¿cierto? El ataque de una de ellas. Las mordeduras de serpientes venenosas pueden producir parálisis, pueden producir algún ataque respiratorio, trastornos hemorrágicos, que pueden ser realmente catastróficos. Pueden inclusive producir daños que producen en la piel o inclusive en los músculos, y como decía, de pronto lleguen a producir amputaciones. Entonces, lo que están aquí esperando estos hombres es un hecho contundente, es un hecho que no tiene duda, ¿cierto? No es como que lo alcanzó a morder o fue que se raspó con una rama o algo así. Ven la serpiente colgando en su mano y dicen estas cosas. Esperan mucho tiempo, la verdad. Creo que esperaron tal vez horas, y seguramente estaban viendo cómo reaccionaba Pablo. De pronto si empezaba a sentir rasquiñas y de pronto empezaba a inflamarse la parte en que fue mordido. Estaban esperando tal vez si empezaba a marearse o a sentirse mal y estas cosas, pero mucho tiempo fue lo que estuvieron allí. Ellos sí, al fin de cuentas, Pablo siguió en su labor, ayudando, tal vez alimentando a los demás, tal vez curando a otros, siguió como si nada. Pero recuerden, no es que Pablo tenga una coraza, no es que Pablo sea Superman y que lo único que le afecte es la kriptonita y no la mordedura de una serpiente, sino que el poder de Dios lo ha cuidado. Es Dios quien ha preservado a este hombre, y que este incidente que sucede en su vida confiando él en el Señor, sirve para que los demás, los lugareños digan: oiga, no, este hombre no es un malo, antes es un Dios. Imagínense ese contraste tan tremendo en su opinión, en su sentir, por esa actitud, por esa condición que estaba sucediendo en Pablo. Por lo tanto, el testimonio nuestro es fuerte. Nuestro testimonio debe ser fuerte, así como pensamos en el daño fijo que iba a sufrir Pablo. Debemos pensar nuestro testimonio debe ser duradero, debe ser fuerte. Debe ser fuerte en el sentido de perdurar en el tiempo, de tal forma que sobrepase lo que las personas están considerando como algo evidente. Muchas personas a través del tiempo ven a los creyentes y de pronto piensan: eso es un cambiecito por un día, eso es un cambiecito por un mes. Y recuerde, la vida del creyente es transformada por completo, es absolutamente hecho nuevo. Luego, en el tiempo, a través del tiempo, nuestro testimonio debe ser creciente, debe ser firme. En ese sentido es que debemos ser de un testimonio fuerte. Debe ser fuerte en hacer lo correcto. Debe ser fuerte en esto que le pasó a Pablo y que debería generarle la muerte. Y sin embargo, él permaneció firme. Él permaneció fuerte, resguardando lo que Dios había hecho en él. Él debió continuar con lo que estaba haciendo. No se glorió, no hizo algún servicio de milagros y sanidades ahí mismo, alguna cosa así. No dijo: yo tengo aquí, ahora tengo el poder y esto es para que vengan a ver ustedes, tráiganme aquí la cosecha o tráiganme cosas aquí. No, sencillamente él siguió normalmente, y en eso debemos tener cuidado, porque nuestro testimonio no es para nosotros mismos, no es para exaltarnos a nosotros, sino es para darle gloria al Señor. Recuerde, ya ellos dicen: este hombre es completamente diferente, es un Dios. Y seguramente con su testimonio Pablo debió enfocarlos. Yo quisiera, hermano, animarlo. ¿De qué es lo que su testimonio sufre?
Su testimonio tal vez no tiene fuerza. Su testimonio tal vez no tiene esa fuerza y es débil porque no tiene esa perdurabilidad en el tiempo. Su testimonio es débil porque hoy se ve pero mañana no. Su testimonio es débil porque en una semana se olvida lo que ha avanzado, da un paso al frente, da 3 atrás. Eso es lo que está sucediendo en su vida. Esa es la condición suya. Hermano, yo lo animo para que camine en el Señor, para que busque ese fortalecimiento en Cristo Jesús con su relación firme en Él, para que día a día lo busque y lo ame, así quiera o así no quiera usted. Busque al Señor y camine con Él. Tal vez su testimonio no es fuerte, no es firme, porque tal vez usted no es constante en el caminar con el Señor, no tiene, aparte de la perdurabilidad, no es firme porque no hace lo correcto, porque llegan momentos en los que prefiere hacer otras cosas, prefiere hacer lo que hacía antes. No es firme por eso, no es firme porque no manifiesta lo que Dios está haciendo en su vida, lo que Dios le ha enseñado por medio de la palabra. No es firme por ello, no es firme porque de pronto no toma determinaciones que le agradan al Señor, sino que sigue tomando determinaciones que le agradan a su propio ego. Rogamos a Dios porque su testimonio pueda llegar a ser fuerte, no solo en la iglesia, donde es fácil mostrar un testimonio, no solo con algunas personas, con las personas que son agradables, sino que su testimonio sea fuerte siempre y en cada momento. ¿Cómo se fortalece? ¿Cómo llegamos a ser fuertes en ese testimonio? Recuerde, como lo hemos dicho de pronto en otros momentos, en esa relación firme con el Señor, en permitir y en morir cada día a sí mismo y hacer que Cristo viva en usted, que se refleje Él en su vida, día tras día. Podremos tal vez nosotros llegar a tener una situación así, podremos llegar nosotros a tener un testimonio tan fuerte como el de Pablo. Bien, ya hemos visto dos características del poder del testimonio del creyente. Hablamos de la niebla del testimonio, número 1. Número 2, de la fuerza del testimonio. Ahora nos queda mirar la número 3, la gracia del testimonio. Y si miramos el versículo 7 al 9, nos dice: en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. Cuando hablamos de la gracia, es decir, recibir lo que no merecemos, ¿verdad? Como la vida eterna, esa vida eterna que nosotros no merecíamos, que Dios nos dio, sencillamente no la merecíamos. Él quiso darla de todo su corazón cuando nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús. Pablo aquí recibió más que una gran bendición por parte de Publio. Seguramente el hecho de haber escuchado la situación, el incidente de este hombre particular, de pronto le llamó la atención. Tal vez el hecho mismo de querer agradar a Julio probablemente puede ser que hace que ellos sean atendidos con tanta atención, con tanto cuidado, con tanto esmero. Pablo recibió mucho más de lo que él se merecía. Recuerda, dice que durante 3 días de buenos tratos, de tratos solícitos, de tratos juiciosos, fue todo lo que él recibió, y gran bendición para él. Luego Pablo da algo que no es de él,
y que no pueden tener los demás al momento en que él sana al padre de Publio. Pablo reconoce que ese poder no es de él, que no es que él sea el hombre súper capacitado, súper dotado, que puede hacer esos milagros y esas cosas, sino que todo esto proviene de Dios y les da lo que ellos están necesitando, ¿cierto? Les da esa sanidad física. Si pensamos en la disentería, era algo realmente grave, esto fue atendido muchísimo mejor, casi que hace unos 3, 4 siglos, pero en ese momento lo único que se conocía era pues la manera en que lo definían, alteración del intestino, eso era lo que querían decir ellos, y era una unión de 2 palabras en griego. Los intestinos y la afección. Usualmente entendemos que esto es una afección bacteriana, eso es un problema que está a nivel de los intestinos, y esto produce sangrado, fiebre, infección, sangrado aún en las heces, y bueno, es una cantidad de situaciones un poco difíciles. También es conocido como flujo de sangre o de vientre, y como de pronto lo hemos visto en algunas oportunidades en los evangelios. Pero como vemos, no solo quedó en sanar a un hombre de una enfermedad difícil, compleja en su momento, sino que trata a todas las personas de la isla que tienen diferentes enfermedades, y a todos ellos otra vez los sana. Recuerde que es lo que Dios da, lo entiende así Pablo, y lo vimos en los versículos anteriores, en Mateo capítulo 8, Mateo capítulo 12, Lucas capítulo 6. Vemos que el Señor Jesucristo sanaba a todos porque daba ese poder así, para que pudieran sanar todas las enfermedades y todas las dolencias. Si miramos estos son 2 caras de una misma moneda de la gracia. Pablo, por su testimonio, tal vez recibió gracia, y esto lo llevó a ser tratado muy bien. Esto hizo que él fuera tratado con mucha consideración. Pero por otro lado, por lo que él tenía la gracia de Dios, está llamado a ser agradecido, a dar gracia a otras personas, a manifestar esa gracia que ha recibido, a manifestarla a otros. Veo que estas 2 van muy unidas, la gracia y la gratitud van muy unidas. Pablo, en agradecimiento a lo que recibe, también da esta inmensa bendición, esta gracia. Pero siempre las veremos juntas caminando, la gracia y el agradecimiento. Por otro lado, nos damos cuenta que esto de recibir gracia y ser agradecidos siempre van en abundancia. Mire Juan capítulo 10, versículo 10. Juan 10:10 dice: el ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido, y estas son palabras de Cristo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, ¿cuál es el resultado de lo que está haciendo Pablo? Lo que hay en su corazón, que es gracia. Y es gracia que crece, y es gracia que siempre va en aumento. Agradecidos deberíamos ser nosotros en estos difíciles momentos en los cuales afrontar esta situación no es más sino por la gracia del Señor. Si no nos vemos afectados, si podemos proveer nuestra vida, si están bien nuestros familiares, es por pura gracia del Señor. En eso nosotros también deberíamos ser agradecidos, no solamente con el Señor, sino también manifestar ese agradecimiento en alguna buena manera. No espere situaciones, otra vez, no espere situaciones ideales para ser agradecido. Recuerde que Pablo no reparó aquí en que lo trataron mal. No está ahí de pronto diciendo por qué tengo que hacer esto si vengo de un naufragio. Estoy tal vez cansado, estoy tal vez debilitado. No, sencillamente él lo hace por la gracia que ha recibido. No esperó ni pensó Pablo
en hacer una lista de quienes lo habían llamado asesino para decir a este sí lo sano o a este no lo sano, y si este es familiar de aquel que me trató mal, entonces no voy a hacer o sí voy a hacer, y nada de estas cosas vemos en Pablo. Sencillamente lo vemos en una disposición siempre grande y creciente en manifestar esa gracia que ha recibido de Dios, manifestarla a la humanidad. Por eso hablamos que el testimonio nuestro, por eso decimos que nuestro testimonio va acompañado de esa gracia que se derrama, esa gracia que se lleva sin límite a otras personas. De otra manera, obviamente tenemos que revisar qué está sucediendo con esa gracia que recibimos, con eso que hemos recibido del Señor sin merecerlo. En qué manera nosotros lo hemos llevado hasta las personas que tanto lo necesitan. Allí se puede manifestar nuestro testimonio en esa gracia. Entonces, el poder del testimonio del creyente se manifiesta por estas tres, y esta última que vamos a ver, que es la bendición del testimonio. Nos dice en el versículo 10, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Y aquí estamos viendo cómo trae esta situación, ha traído bendición realmente para las vidas de cada uno de los que estaban allí. En este punto vemos que van a salir nuevamente. Es un poquito nervioso, da nervios un poquito este tema, después de haber estado en el mar, de haber sufrido tanto, volver a afrontarse al mar, pero allí deben ellos salir. Van al mar otra vez, con solo sus vidas, nada más. Recuerde, llegaron en nada, ni siquiera llegaron en un barco, ni siquiera llegaron vararon la nave, nada de esto, sino que aún la nave se destruyó. No hay carga, no hay elementos personales, no tienen nada, y así deberían arrancar, ¿cierto? Esperar un barco y sencillamente salir. Van al mar otra vez, diríamos solos. También llevan obviamente la experiencia de toda esta situación, llevan un testimonio poderoso, un testimonio fuerte, y seguramente eso lo debieron recordar durante el resto de sus vidas. Estuvieron en medio de un naufragio bastante duro, difícil, y ninguna de las 276 personas perdieron sus vidas. Eso es un testimonio que debió marcar sus vidas. El único que figura, como lo decíamos aquí en esto, quien toma relevancia otra vez es Pablo, y no toma relevancia porque él busque, ¿cierto?, esa gloria, sino que Dios da esa gracia en su vida, y vemos cómo ha tratado a los que estaban allí en medio, ¿cierto? Los trata con amabilidad. Va a este hombre que es de los principales, que no sabemos cómo sería su comportamiento, pero le da una gran bendición, y es darle la sanidad a su padre. Después de ello sana a todas las personas que están allí en este lugar, y no sabemos cuántas pudieron haber llegado a ser. Pero pensemos por un momentico en la bendición aquí recibida, que nos dice, porque nos dice que ellos recibieron muchas atenciones, y también nos dice que nos cargaron con las cosas necesarias. Si se fija, no son excesos, ¿cierto? Son bendecidos porque no están recibiendo excesos, están recibiendo lo que necesitan, en lo que van a estar agradecidos, y en lo que constantemente van a estar diciendo: Dios ha bendecido nuestras vidas. Si pensamos, las 276 personas que están aquí, ahora van a tener su comida, tal vez su ropa, tal vez van a tener algo de dinero, y si usted suma 276 personas, tal vez dando más a unas que a otras por su condición, seguramente vamos a pensar es mucho lo que recibieron. Si pensamos aún en el hecho mismo de pagar el pasaje hasta Roma,
debió también ser un gasto que por pura misericordia recibieron la gracia de Dios en Pablo y que hizo que esto trajera una bendición para los que estaban allí. Todo esto es bendición. Recuerde, lo más difícil de creer eran buenas personas al inicio. Eran personas, los de Malta eran personas que de por sí estaban dispuestas a ayudar, y pues en esta situación, en esta condición, claro, ayudaron, pero ahora una vez que se van estos hombres, su corazón seguramente debió ser mucho más agradecido, debió ser mucho más dispuesto a bendecir las vidas de otros. Ninguno de los que están aquí, recuerde, perdieron sus vidas, sino que fueron todos cuidados y preservados, y todo esto es la bendición de Dios. Todo esto es bendición de Dios para cada uno de ellos. En esto, cuando el hombre piensa algo mal, recuerde, Dios siempre lo hace en bien. Y eso es lo que deberíamos también nosotros recordar. Dios está haciendo bien a estos hombres. Ha bendecido sus vidas en todas estas cosas que han pasado. Estos hombres seguramente no van a ser los mismos, las personas que están en esta isla no van a ser las mismas. Dios ha bendecido sus vidas porque les ha permitido no solamente salir de su condición de comodidad, sino que también les ha permitido ver la grandeza de Dios mismo. Les ha permitido ver por medio de Pablo quién es Dios. Obviamente no podemos decir que Pablo nunca habló, de hecho vemos que hay algunas referencias, pero su testimonio habló mucho más fuerte, y esas cosas también debieron transformar las vidas de estos hombres de tal manera que pudieran ver que han sido bendecidos. Podemos nosotros pensar y darnos cuenta, yo he sido bendecido. ¿En qué manera Dios ha bendecido nuestras vidas? No estoy hablando aquí de la misericordia general de Dios, porque podemos confundir que la misericordia de Dios, esa misericordia que sale sobre buenos y malos, esa es la misericordia que yo necesito. Y no, estamos hablando de bendición. Estamos hablando de bendición cuando se están recibiendo aquellas cosas que van mucho más allá de lo que yo puedo hacer. Recuerde lo que pasaba con las personas que sanó Pablo, mucho más allá de lo que ellos pensaron que podían hacer. Bendición porque no se perdió la vida de ninguno de los 276, es bendición, eso va mucho más allá de lo que es normal, es mucho más allá de lo que a veces nosotros pensamos, ¿cierto? De que estamos haciendo mal y de pronto Dios nos pasamos ahí como raspando y eso es bendición de Dios. No estamos hablando de eso, estamos hablando de esas cosas que Dios hace que realmente están fuera de nuestro alcance y que solamente por su gracia y por su misericordia las podemos ver realizadas en nuestras vidas. Recibir bendición, estoy hablando de recibir lo que está más allá de nuestro alcance y más allá de nuestras fuerzas, más allá de nuestro conocimiento, y que lo recibimos sin que nosotros hayamos hecho absolutamente nada. Esa es la gran bendición. Obviamente tenemos que decir que esto es necesario, que es necesario que nosotros seamos sensibles a la bendición de Dios, que nosotros podamos estar viendo lo que Dios está obrando y está actuando en nuestras vidas. De otra manera, créame, va a ser difícil que nosotros podamos en nuestro testimonio ver la bendición y ser de bendición para otras personas. Así entonces, estas 4 facetas del testimonio, de ese testimonio fuerte del creyente, se pueden ver realizadas. La niebla del testimonio, la fuerza del testimonio, la gracia del testimonio y la bendición del testimonio. Bien, terminando, espero que este pasaje usted ya no lo vea con los ojos de un pasaje que me sirve para hablar de milagros o cosas así de los cristianos, de cosas que solamente los cristianos hacen. Ojalá este pasaje también le ayude a usted a pensar, ¿cierto?, en esa necesidad de un testimonio poderoso, acompañado, como veíamos, de la gracia y de la bendición del Señor.
lo invito para que reflexione qué es lo que en este momento está desenfocando su testimonio, pero no según su propio juicio, sino como lo vimos aquí, según el juicio de Dios. ¿Qué es o cuál es esa circunstancia, cuál es esa persona, cuál es ese enfoque que tiene usted en su vida que no le permite tener un testimonio adecuado? Tal vez está mirándose mucho a sí mismo y no está viendo que Dios quiere que mire a otros, que sirva a otros. Tal vez su testimonio no es firme porque está pendiente de cada circunstancia y no se está dando cuenta que Dios le está permitiendo vivir estas situaciones para que vaya más allá de lo que usted ha aprendido a hacer en toda su vida. Por otro lado, ¿cómo cree que puede fortalecer su testimonio? Necesita ser constante, confiar más en Dios. Si ya confía en Él, ¿no cree que necesita confiar más en lo que Él enseña y no en lo que enseña el mundo? Es la manera, ¿cierto?, en la cual podemos hacer que nuestro testimonio día a día sea más contundente. Por último, solo para recordar que un buen testimonio va acompañado de agradecimiento y de bendición, sin que yo sea el que me esfuerce y sin que yo sea el que me autoproclame, sino que sea Dios bendiciendo nuestras vidas, sea Dios transformando nuestras vidas. Quisiera pensar también en la persona que no conoce del Señor, la persona que tal vez escucha esto y de pronto, en lugar de estar pensando en que debe dar un testimonio a otros, está pensando en que sencillamente su corazón se manifieste. Yo quiero invitarlo para que conozca al Señor Jesucristo como el Señor de su vida y pueda tener un enfoque completamente distinto. Se pueda dar cuenta que la vida no consiste en el propósito del hombre y en lo que el hombre quiere conseguir, sino que consiste en buscar la gloria para Dios, en vivir para Él, en vivir en un propósito más grande. Que Dios nos ayude verdaderamente a cumplir esto en nuestras vidas, que Dios nos ayude para entender su propósito y caminar de acuerdo a su buena voluntad. Que Dios nos ayude, ¿cierto?, en dar un poderoso testimonio del creyente. Señor y Dios, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias también por la vida de Pablo. Muchísimas gracias, Señor, por lo que este hombre nos muestra. Muchas gracias porque este hombre es firme, Señor, en ti. Te ama, te conoce. Ha hecho que situaciones difíciles sean realmente una inmensa bendición, que muchos, a pesar de conocer o no conocer de ti, también den un testimonio claro de lo que tú haces. Señor bueno, sabemos que esta es la situación también para nosotros, porque nosotros declaramos que somos cristianos, que somos creyentes, que somos seguidores tuyos, y por lo tanto, Señor, necesitamos aprender a dar un testimonio firme y fuerte, Señor. Ayúdanos, Señor, a quitar aquellas cosas que están estorbando nuestro testimonio, que nos ayude, Señor, para que te miremos a ti y que demos ese testimonio fiel y verdadero. Te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por tu palabra y también, Señor, te damos gracias por esta semana que empieza. Rogamos que tú guardes y cuides nuestras vidas. Señor, ayúdanos en las diferentes labores y actividades que tenemos que hacer. Que podamos, Señor, ser agradecidos, que podamos manifestar, Señor, tu misericordia y tu gracia a otras personas, que también impactemos a los que están a nuestro alrededor, que los que conocen y los que no conocen de ti, Señor, para que todos podamos hablar de que tú eres un Dios único, verdadero, que merece, Señor, ser adorado por siempre. Te damos gracias y rogamos estas cosas en el nombre del Señor Jesús. Amén. Iglesia, muy buenos días una vez más. Queremos pedirles ahora un favor. No se muevan ahí de donde están, quédense cómodos. Y queremos pedirles que por favor estén muy pendientes de su WhatsApp. El pastor Marco les va a enviar el link de invitación para que nos conectemos a Zoom y tengamos otro tiempo de comunión. Un tiempo donde podemos reflexionar acerca de la palabra que nos acaba de dar el pastor Marco y un tiempo también para saludarnos todos. Así es que, por favor, ahí les esperamos. Conéctese a Zoom.